y vamos a dar gracias por este tiempo, ¿sí? Señor, gracias. Gracias Dios porque tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, y abrir tu palabra, aprender de ti, Señor, aprender de ella. Te rogamos, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor, en ese tiempo y, mi Dios, dejamos en tus manos nuestros corazones y nuestras vidas para que tú hables y obres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Hoy es un tema que quería yo darlo en un solo sermón. Voy a ir rápido, pero creo que ni yendo rápido lo voy a dar en un solo estudio. Nos toca avanzar con el tema de lo que es los capítulos 6 al 9. Pero es un tema muy bonito, denso también en algunas cosas. Podríamos ahondar mucho en algunas de ellas, pero sobre todo me apasiona mucho, yo les menciono por el tema del creacionismo. Esto tiene que ver mucho con lo que es el creacionismo. Hablaríamos el día de hoy de lo que es el diluvio. Y el diluvio presenta explicación para muchos de los fenómenos naturales que vemos hoy en día o sencillamente cuando salimos y vemos en la calle, las montañas, cómo se formaron. Hay diferentes teorías, hoy analizaremos algunas de ellas, pero el diluvio presenta también una teoría bíblica que tiene validez científica. Hoy en día pues muchos se burlan de los cristianos porque creemos en ello. Hablábamos de que Génesis lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección de 4 grandes eventos, la segunda sección de 4 grandes personajes. ¿Recuerdan los 4 grandes eventos? Primer gran evento, la creación. Segundo gran evento, ese sería el cuarto, el diluvio sería el cuarto. Creación, la caída, el diluvio es el tercero, perdón. Diluvio, y el cuarto es la Torre de Babel. Y tenemos también 4 grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Hoy nos toca ya llegar al cuarto de los eventos. Hay algunas cosas que me gustaría aquí que analicemos. Yo les había contado que nos dejaron de tarea hacer un gráfico. Este gráfico contiene aquí lo que es las diferentes edades de cada uno. ¿Cuánto vivió Adán? ¿Cuánto vivió después Set? Bueno, más fácil se los muestro. Encontré uno parecido aquí en internet y vemos desde Adán, Set, Enos, cada uno cuánto vivió, y el hecho también de cuántas generaciones hubo, nada más desde la creación hasta el diluvio. Cuando viene el diluvio en este momento, pasaron menos de 1700 años. Creo que sí, no sé si encandila mucho, no sé si se ve, si se alcanza a ver, ¿verdad? 1700 años, desde la creación hasta el diluvio. Ahora, en esos 1700 años, una de las cosas que se pregunta uno: ¿cómo es que llegó el Génesis, el relato de la creación, al escritor? ¿Quién fue el escritor de Génesis? Moisés. ¿Cómo fue que Moisés supo de la creación? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Fue revelado? Puede ser. Es muy probable, o sí, Dios a fin de cuentas cuidó lo que es su palabra, y creo yo que hubo revelación divina a Moisés. Pero también he sabido que muchas de esas cosas, por ejemplo genealogías y demás, pasan de manera oral. Y uno diría: ¿cómo podría desde Adán llegar hasta Moisés el relato? ¿Cuántos años estamos hablando? Aquí tenemos a José, Abraham, Isaac, Jacob, José. Estamos hablando de casi 2400 años. Pero date cuenta de un dato interesante. ¿Cuántas generaciones son necesarias para que llegue el relato de una persona a otra hasta José? Fíjate, Adán pudo haberle contado la historia personalmente a Matusalén, a Lamec, y cualquiera de ellos dos a Noé. Entonces, de Adán a Lamec podría ser un relato. De Lamec a Noé, segundo relato. Aún
Matusalén se lo pudo haber contado directamente por ejemplo, a Sem o a cualquiera de ellos, pero vamos a pensar que fue así. ¿Cuántas personas fueron necesarias para que llegara intermediarios de Adán a José? Tenemos primer intermediario, pongamos aquí está el primero, cualquiera de ellos dos. Segundo intermediario, Noé. Noé pudo haber contado el relato directamente hasta Taré. Y de Abraham, aquí tendríamos el segundo, tercero, necesitaremos alrededor, o sea, con un mínimo de 4. 4 personas. El relato pudo haber pasado en 4 personas y llegar hasta José. Ahora, aquí tenemos un segundo gráfico en la parte de abajo, que vemos algo interesante, que es cómo declina la longevidad, la expectativa de vida, con algo que está marcado aquí. ¿Saben qué es esto? El diluvio. Tenemos uno que se quedó acá, bajito. ¿Saben quién es él? Enoc. ¿Por qué vivió tan poquito? Porque Dios se lo llevó, no porque muriera. Él no murió. Pero el promedio de vida, estamos en más de 900 años en los hombres prediluvianos. De modo que el diluvio marcó también un descenso rápido en la expectativa de vida. Tenemos, por ejemplo, Sem, que vivió 600 años, Arfaxad vivió 436 años y empiezan a bajar. Abraham vivió 175, que es una... Y todavía Abraham decía, pocos y malos han sido mis años, 175 años. ¿Por qué decía pocos y malos? Ve esto. O sea, Abraham murió casi igual que su papá, abuelo, tatarabuelo, tataratatarabuelo, tataratataratatarabuelo, Eber. Casi vivieron lo mismo Abraham y Eber. Entonces, son algunos datos interesantes para estar analizando en cuanto a eso. Aquí tengo yo un gráfico ampliado de lo que es la longevidad del ser humano y cómo afectó el diluvio este hecho. ¿Sí? Ahora, yo les comentaba en un momento, también aquí está ampliado el diluvio, el momento del diluvio. En un momento decía, parece ser que Matusalén se murió en el diluvio porque es justo el año del diluvio. Pero les mencionaba yo que el nombre pues significa cuando algunos teólogos dicen que el nombre significa cuando él muera, el juicio vendrá. Y viene, muere él, y entonces Lamec murió un poco antes del diluvio, en 1651, después de la creación. Estas fechas son aproximadas porque muchas de ellas, la Biblia dice, por ejemplo, tenía Adán tantos años cuando engendró, aquí está, 130 años tenía Adán cuando engendró a Set. Engendró, hay que agregarle los 9 meses, entonces cada uno tendría los 9 meses de gestación. Algunas fechas no son, por ejemplo, de Noé, se dice que Noé tenía 500, ¿qué es? Creo que 500 años de edad. Déjenme le regreso para darnos una idea aquí. Ahí, me pasé uno, aquí está. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, y a Cam y a Jafet, a los 3. Entonces yo dije, ¿fueron trillizos? ¿Pueden haber sido trillizos? Puede ser, pero puede ser que dentro del periodo de los 500 años haya sido eso. Estas fechas son aproximadas, pero aún cuando son aproximadas y no exactas, nos dan una idea también aproximada de cuánto tiempo hace que ocurrió la creación. Por más que estiremos y metemos los 9 meses en cada uno, alguna persona que no esté nombrada, suele suceder así que en algunas genealogías se omiten nombres. Por ejemplo, cuando se dice que Jesús es hijo de David, ¿cuántos nombres omitieron? En algunas genealogías ves que omiten 1 o 2 nombres, pero esa omisión de nombres, por más que se omitan, no nos pueden dar miles de años. Nos podríamos agregar, ¿qué les gusta? Cientos, o sea, no podríamos agregar
miles en este caso. Entonces avanzamos aquí en las láminas para ya entrar en algunos datos del diluvio. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Génesis capítulo 6. Acompáñenme ahí, Génesis capítulo 6. El diluvio universal. Y vamos a estudiar en primer lugar por qué vino este diluvio. Creemos en el diluvio como un relato histórico, real y algo universal. ¿Qué significa universal? No fue local, o sea, no es que se inundó el universo, ¿verdad? Se inundó el planeta, todo el planeta. Génesis capítulo 6. Tengo que acomodarme aquí y estar listo con los apuntes. Razón del diluvio, versículos 1 al 7. Como les menciono, quisiera yo ir un poco rápido para avanzar, por lo menos tomar 2 estudios en todo lo que tiene que ver con el diluvio. Pero yo les pido, tomen su tiempo para leer, no nos va a dar el tiempo para leerlo aquí. Quisiera yo leer algunos versículos aquí. Versículo 5, aquí explica un poco, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber creado, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia, dice, ante los ojos de Jehová. Y seguimos leyendo en cuanto a la razón de dice, bueno, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Era una situación insostenible para Dios, que el ser humano se hubiese corrompido de esa manera. Lo vemos ya con algo de lo que venía pasando con la descendencia de Caín, ¿sí? Y vamos a analizar aquí algunas cosas también. El versículo 3, quisiera yo regresar, me salté los primeros versículos, quiero yo explicar, dar mi opinión en cuanto a estos versículos y pues la opinión también de algunas otras personas. Versículo 1. Vemos la razón del diluvio, creo que ya quedó claro, pero vamos a estudiar acerca de estos gigantes que mencionan los primeros versículos. Algunos los llaman como los Nefilim. Yo he visto que se ha hecho mucho, pues muchas diferentes teorías. No sé si a alguno se le ocurrió ver ahí la película de Noé, que creo yo que lo único que estaba de acuerdo en un momento con él, dije, mira, eso es lo que yo pensaba, que los animales se durmieron en el arca, es lo único. De ahí en más, los gigantes que ayudaron a Noé en la película, nada que ver, no está en la Biblia, no son ese tipo de seres que se veían ahí. Eso es, tratan el relato de Noé como algo mitológico, y eso presenta la película como si fuera mitología. Pero, ¿qué es esto? Vamos a ver, capítulo 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Se ve que esto molestó a Dios, porque hubo corrupción, se empezó al ser humano a corromper completamente. Dice, mas serán sus días 120 años. ¿Qué está hablando? Algunos llegan a pensar que 120 años era la expectativa de vida que iba a haber después del diluvio. No tiene que ver con eso. Dios fija una fecha, límite. Tienen 120 años
Y después de esos 120 años, el diluvio. Esos 120 años son los que tardó Noé en construir. O sea, pensamos en que Noé construyó el arca rápido, que lo agarró el aguacero, como en la película. No, o sea, no fue así. Fueron 120 años construyendo. Esa arca no se construyó en un mes, 2 meses. Aquí vemos claramente, fueron 120 años. Y dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes, los nefilim, por ejemplo, yo viendo algunos artículos en cuanto a estos gigantes, se han hecho muchas historias diciendo aún, por ejemplo, que haya sido algunos de los gigantes que encontramos más adelante, como Goliat, descendientes de esos gigantes, lo cual no es posible, ya analizaremos el porqué. Pero varios intérpretes dicen esto: los ángeles caídos tomaban mujeres humanas, las que querían, y con ellas tuvieron relaciones sexuales y así procrearon seres híbridos, es decir, parte angélicos y parte humanos, los cuales eran gigantes y llegaron a ser seres de renombre, fama y poder. Y poniendo al paralelo esto con cuando Pedro dice que habla de los ángeles que Dios condenó a prisiones eternas, entonces dice, ya ves, son aquellos ángeles, Dios los castigó y los mandó a prisiones eternas o los arrojó del cielo y los mandó a la tierra, como en la película de Noé. Es una teoría, yo tengo otra. Creo que tengo otra posibilidad, quiero aclarar esto, no lo estoy enseñando como lo que yo digo es lo que es, pero hay algunas razones por las cuales yo entendería que no me es lógico, no me es posible que sea así. Los gigantes de la tierra. Este capítulo, bueno, como les decía, los teólogos, algunos teólogos ven aquí que se unen ángeles con seres humanos, pero algunas razones que vamos a ver. Mateo 22:30. Este pasaje deja claro algo: los ángeles no pueden procrear. Dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces aquí deja claro, no hay propiamente en los ángeles, nunca en la Biblia vas a encontrar un ángel mujer. Se presentan como varones, pero no significa el hecho de que tengan la posibilidad de tener relaciones sexuales. En segundo lugar, los gigantes no son resultado de esta unión, y eso queda más que claro leyendo el pasaje. ¿Te diste cuenta? Fíjate, versículo 3. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Entonces, antes de que estos hijos de Dios e hijos de los hombres tuvieran relaciones sexuales, ¿había gigantes? ¿Son los gigantes resultado de esta unión de hijos de Dios e hijos de hombres? No. Entonces, en la Biblia queda claro de que antes había y los hubo también después. No significa que sean resultado de esta unión. Pero aún nos queda la duda, bueno, ¿quiénes son estos hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? En algunos pasajes, de hecho, en la mayoría de los pasajes, por ejemplo, en Job, se menciona los hijos de Dios referido a ángeles, cuando se juntan todos los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos también estaba Satanás. ¿Recuerdan la historia? Se menciona que los hijos de Dios son ángeles. La mayoría de pasajes del Antiguo Testamento también lo es, pero no en todos. Hay algunos pasajes que menciona hijos de Dios refiriéndose a seres humanos. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los pasajes que hablan de los hijos de Dios se refiere a nosotros, seres humanos. Y vamos a analizar también esto, una probabilidad. Algunos teólogos
tienen esta posición. Esa es más bien lo que esa sería mi opinión. Los hijos de Dios serían los descendientes de Set. ¿Por qué? Cuadra más con lo que viene sucediendo en el relato. En primer lugar, dice que aquí en el capítulo 6 vemos que de pronto toda carne se corrompe. Toda carne se corrompió y Dios dijo, tengo que raer toda vida. Raeré de la tierra a todo hombre. Pero antes, regresemos a Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis 4, 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. O también podría decir, Enós comenzó a invocar el reino del Señor. La primera manifestación del reino, les decía yo cuando estudiamos esto. La descendencia de Caín formó una civilización durante esos, imagínate, 1800 años prácticamente sin muerte. ¿Qué población había en la tierra? Hubo obviamente una explosión demográfica tremenda en todo el planeta y hubo gigantes, pero una generación marcó la diferencia. La generación, los descendientes ¿de quién? De Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, una probabilidad también es que los descendientes de Set, de Enós, mencionados ahí en Génesis 4:26, sean los llamados hijos de Dios, que avanzando el tiempo, se empezaron a unir con los descendientes ¿de quién? De Caín, que había sido una civilización completamente humanista y sin Dios. Y esta civilización, los desterrados de Caín, en Mateo 24, no tengo aquí el pasaje, Mateo 24, 38 y 39, denme un segundo y lo busco para leerlo. Le digo que podemos ir más rápido, pero todo esto sí quería verlo yo y explicarlo, porque hay muchos que aún se hacen algunas historias con esto. Yo creo que este tipo de teorías no la puedo enseñar yo como así son porque yo lo digo, sino más bien como posibilidades, y a mí me parece que cuadra más con el contexto, pero hay que tomar un poquito de tiempo, ¿no? Mateo 24, versículo 38 y 39, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban, dice aquí, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Evidentemente ignoraban completamente, cada quien vivía su vida. Y esto de casarse y darse en casamiento, yo creo que también tiene está hablando de no nada más de casarse y dar, como lo pensaríamos, hacerlo bien, sino con liberalidad. Y algunos intérpretes también entienden que esto está ahí, por decir así, entre líneas. Obviamente no lo dice claramente, pero algunos como que lo entienden entre líneas. ¿Por qué Dios acusaría que se estén casando y dándose en casamiento? Sino más bien por actos homosexuales. Entonces, en el tema de homosexualidad, algunos lo leen ahí, y también más adelante porque hablan las cartas del Nuevo Testamento acerca de como Sodoma y Gomorra y como los días antes del diluvio, lo oímos recién en Pedro, van a ser los días cuando venga el Señor. Y hoy eso vemos, la gente cómo está. Hoy vemos como algo normal que ya se casa un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Es algo relativamente normal. Y como les he mencionado ya anteriormente, cuando hablamos de estos temas y hablamos de la homosexualidad y demás, hablamos desde un pecador a otro pecador, que necesitan que se les predique el Evangelio. Ese es nuestro deber, más que rechazar. Nuestro deber es llevar el Evangelio. ¿Ok? Así, entonces, vemos ese punto como una posibilidad que los hijos de Dios
sean los descendientes de Set, la descendencia piadosa, que se une a la descendencia malvada de Caín. Y eso causó entonces que los hombres se corrompieran completamente y se perdiera aquella generación que vemos ahí en Génesis 4:26, que los hombres habían, ¿qué? Comenzado a invocar el nombre de Dios. Pero Noé halló gracia. El hecho de que halló gracia habla de que él no era en sí mismo justo. ¿Quién hay justo? No hay justo ni en uno. Noé halló gracia. Significa que Dios le extendió su gracia. Si él seguía invocando el nombre del Señor, no queda claro en ese momento, yo creo que sí. El caso de Abraham también es un hombre que fue llamado de la idolatría a servir a Dios. Noé halló gracia. Ahora, otro punto más que hay que dejar bien claro es Goliat y los siguientes descendientes de los gigantes. ¿Descendiente de estos gigantes? No, porque todos se murieron. Ninguno era tan alto como para que no se ahogara. ¿Okay? Todos se ahogaron en el diluvio. Otras cosas más. O algunos dicen, ok, no fueron ángeles los que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Fueron seres humanos poseídos por demonios. Y estos seres humanos poseídos son los que engendraron los gigantes. Tampoco es posible, porque hoy en día si un poseído tuviera un hijo, el hijo sería 100% humano, no es híbrido, es 100% humano. Un punto más. Dice la Biblia, Números 23:19, que Dios no se arrepiente. ¿Es una contradicción con lo que acabamos de leer? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, según Números, Dios no se arrepiente, pero acá en Génesis Dios se arrepiente. Hay una contradicción ahí. ¿Qué tiene que ver el hecho de arrepentirse? La Biblia usa muchas veces lo que se llaman antropomorfismos. Es cuando Dios se presenta de manera humana, por ejemplo, cuando habla de los oídos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, las manos de Dios. ¿Sí? ¿Significa que Dios, que es espíritu, tiene oído? ¿O los ojos de Jehová están sobre toda la tierra? ¿Significa que hay ojitos por todos lados? Es un antropomorfismo para hacernos entender ¿qué cosa? Que Dios oye, que Dios ve, que Dios su mano protege, Dios habla. Esos antropomorfismos nos hacen entender cómo es Dios. Entonces, cuando dice Jehová se arrepintió, lo que entendería yo es una figura de lenguaje que se llama antropomorfismo, en un aspecto no físico, sino emocional. Es para transmitirnos el sentir de Dios. ¿Qué acaso Dios no sabía que ocurriría esto? Dios lo sabía. ¿Se arrepintió Dios en el sentido de que, qué mal, ¿por qué lo hice? No, Él ya lo sabía, pero transmite nuestro sentir, nos hace, se presenta con cualidades humanas, con emociones humanas, para que entendamos cómo es Dios. Para nosotros, dice en las notas, el apunte, que por cierto todavía me quedan algunos apuntes por ahí, si alguno está interesado después. El concepto del arrepentimiento incluye el haber fallado, mas en Dios no es así. La idea general es el dolor por lo que puede haber sido la vida del hombre y lo que a fin de cuentas llegó a ser. Entonces viene el juicio. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahorita en cuanto a gigantes y los primeros versículos? Porque vamos a entrar ya con Noé. Pero en medio de todo esto, encontramos a un hombre especial. Encontramos a Noé. Y vamos a ver la preparación para el diluvio. Algunos datos que están aquí en el apunte. Yo le mencionaba, el diluvio fue algo real y universal.
Figura en las tradiciones de casi todos los pueblos. Aparece en cientos de culturas, quizás de diferentes maneras. Algunos lo presentan como un diluvio local o presentan diferentes héroes, pero básicamente en todas las culturas existe un relato referente al diluvio. Y aún la palabra de Cristo lo certifica. Cristo mismo habló de ello. Y dice, por ejemplo, en Mateo, que recién leímos, Jesús dijo: como en los días de Noé será la venida del hombre. Estaban todos comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio. Jesús habló del diluvio como un relato real. En varios pasajes más se menciona esto. Lo que vemos aquí es cómo un hombre especial halló gracia delante de Dios. Versículo 8, dice Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Filipenses 2:15. Vamos, nada más quiero hacer un paralelo en cuanto a lo que nos toca vivir a nosotros también. Porque decimos, bueno, el diluvio fue hace miles de años y Noé también. ¿Qué a nosotros? Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos coloca en una posición parecida a la que Noé hacía. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hoy, nuestra tarea es muy similar a la de Noé. Por 120 años Noé estuvo haciendo una tarea, edificando el arca. Y era un testimonio. En Pedro lo encontramos como si fuera pregonero de justicia. Vamos a ver algunos versículos de cómo Dios busca a sus siervos, dice aquí, con un plan. Dios te ha buscado a ti y tú eres como Noé, aquel que lleva el mensaje. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Su fe. Fíjate que por su fe dice que condenó al mundo. Fue su fe la que fue un testimonio para todos los demás de que venía el juicio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro en esta carta en varias ocasiones menciona a Noé. Dice que, argumentando aquí, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto, fíjate aquí, analizando lo del diluvio, ¿cuántas personas se salvaron en total? 8 con Noé. Noé, ¿y quién más? Sus hijos. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Y? Las 3 nueras, van 7. ¿Quién nos falta? La esposa de Noé. No hubo ningún colado, ¿ok? No se les coló nadie en el arca. No se crean lo que vean en la tele. Segunda de Pedro, un poco más adelante, capítulo 3, versículo 11, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en nuestros tiempos, así como fue con Noé, hoy estamos en esos tiempos que habla Pedro. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que Jesús va a venir? Mira, ya van tantos años y Jesús no viene. Porque desde el día que los padres durmieron, fíjate esta frase particular, quisiera yo tocarla después. Todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Hoy en esto podríamos llamarle, es una de las teorías naturalistas también, de que todo permanece igual. Y estos burladores, dice versículo 5, ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De dónde surgió la tierra según el segundo día de la creación? Los continentes se separaron del agua, ¿sí? Tercer día de la creación, ¿no? Versículo 6 dice: por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Fíjate, ¿qué había en ese momento? Bueno, todavía no explico esa parte, pero vamos a estudiarlo. Dice, había agua, los continentes surgen del agua, el mundo surge del agua y por ello el mundo pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego. Entonces hubo un juicio de agua, habrá un juicio de fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Seguimos leyendo, llegamos al versículo 7, versículo 8 más: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es una regla de interpretación, no está dando cuando veas un día en la Biblia son 1000 años y cuando veas 1000 años son un día. No, lo que está hablando acá es del Dios viendo el tiempo. Para Él un día le puede tomar toda la atención necesaria que para nosotros nos requeriría 1000 años. Imagínate vivir 1000 veces, no, ¿cuál 1000 veces? O sea, 365 por 1000, estaríamos hablando de 365,000 veces el mismo día. Todo lo que podrías hacer es, ¿han visto una película por ahí de uno que despierta siempre en el mismo día? Y ya se sabe todo lo que va a pasar. Es como que si Dios pudiese tomar ese tiempo para ver con cada detalle tu vida. Nada pasa desapercibido. Pero también 1000 años para Dios son como un día. A Dios el tiempo no lo afecta. Es lo que está diciendo este versículo. Eso está en el contexto del versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Los tiempos están en su mano. Algunos tienen su promesa de su advenimiento por tardanza. Dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Algunos les he dicho eso, ¿creemos en el Big Bang? Ahí está, el Big Bang, un gran estruendo. ¿Y qué va a pasar en ese Big Bang? Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Creemos en el Big Bang? No como ellos, ¿verdad? Pero creemos que el mundo va a terminar en un grande estruendo. No fue el origen de la creación, pero sí el final de la creación. Los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas serán deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 19 y 20. Dice, hablando de Jesús, que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Se predicó a los espíritus encarcelados. No quiero tomar mucho tiempo para explicar este pasaje, pero aquí lo que está diciendo, predicó, proclamó. Jesús vino y proclamó victoria a los espíritus que estaban desde los tiempos antiguos en lo que la Biblia llamaría el seno de Abraham. Algunos piensan que hay salvación después de la muerte por ese versículo, los mormones particularmente. No es así. Aquí estamos hablando de que Cristo desciende a la profundidad de la tierra. Está en ese tiempo cuando alguien moría siendo salvo, no iba al cielo, porque aún Cristo no había pagado los pecados. Él viene, desciende y lleva cautiva la cautividad. Y entonces ya está abierto el cielo, llevó a todos al cielo. Pero dice algo interesante también este pasaje. Pregunto, ¿quién salvó a Noé y a los animales y a la familia de Noé? Normalmente pensamos en el arca, ¿no? ¿El arca fue el medio de salvación? ¿Y el agua qué hizo?
El agua mató a todos, ¿no? Fíjate qué dice el pasaje. Al final, salvadas por agua. ¿El agua qué hizo? Los salvó. Oye, pues ¿quién los salvó? Yo pensaría que el arca los salvó, no el agua. ¿Por qué el agua los salvó? ¿De qué los salvó? Los salvó, en este caso, no hablamos de muerte espiritual, no hablamos de muerte física, de la corrupción. Si el diluvio no hubiese venido, Noé y su familia, estas 8 personas se hubieran corrompido. Estas 8 personas fueron salvadas por agua, dice aquí 1 de Pedro 3, 19 y 20, ¿no? El agua los salvó. A características del arca, vamos avanzando. Algunas características del arca. Normalmente nosotros pensamos en el arca, no sé, nos pintan el arca como un barco sobrepoblado, así como medio caricaturesco, donde Noé no sabe qué hacer con el pájaro carpintero y cómo se le ocurrió meter la pareja de termitas. ¿Qué habrán hecho las termitas con el arca, verdad? Entonces, y pensamos en un barquito así todo lleno de animalitos, se están cayendo los animales de que ya no caben. El arca no era así. El arca era una estructura tremendamente grande. Aquí tenemos un modelo del arca de Noé. Era, según vemos ahí en el relato bíblico, tenía 3 pisos. Algunos han sugerido por cuestiones prácticas ya algunas cosas, como por ejemplo el piso de abajo serían bodegas, el piso de en medio sería suficiente para los animales y el piso de arriba sería para Noé y su familia. No tenía timón, no requería tener una punta como un barco, porque no era un barco para navegar, era una caja de zapatos diseñada para flotar, era su único diseño. Hay diferentes modelos, pero generalmente es todo lo mismo. Aquí vemos un poco más en cuanto a tamaño y capacidad. Tenía 133 metros de largo. ¿Sabes que hoy en día están construyendo un modelo idéntico en dimensiones? Obviamente no idéntico del arca porque no la conocemos, pero en cuanto a las dimensiones, se está construyendo hoy en día en Kentucky, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, en Kentucky, un modelo del arca que va a ser también parte del Museo Creacionista. 23 metros de ancho, aquí estamos hablando tenemos 10 metros de ancho, así que sería el doble y un poquito más de anchura y 14 metros de altura. Esto, en dimensiones, nos da suficiente espacio para los animales que conocemos. Si tomamos en cuenta que hoy existen 3.500 especies de mamíferos, 8.600 especies de aves, 5.500 especies de reptiles y anfibios, para cuando se escribieron esos datos, quizás se hayan descubierto otras o algo así, habría lugar para 17.000. En total estamos hablando de 17.600 especies. En parejas estaríamos hablando de 35.200 especies de animales. Recordemos que no era necesario meter un par de perros Doberman, un par de perros pastor alemán, un par de perros chihuahueños. Una pareja de perros era suficiente y los demás razas surgen de la misma especie. Así que una especie era suficiente para que se produjeran todas las diferentes razas que hoy conocemos. Lo mismo de caballos, lo mismo de muchos tipos, por ejemplo, los elefantes. Segundo lugar, el tamaño promedio. Nosotros nos imaginamos el arca de Noé, así como en la foto anterior, con las jirafas y todos los animales gigantes. El tamaño promedio de los animales es de una oveja. Los animales más grandes que una oveja son cada vez más raros, es decir, tamaños como el caballo es un animal muy grande. Elefantes o animales así de grandes, pues no estamos hablando de que todos los animales fueran así. Si promediamos, que muchos animales son muy pequeños y muchos animales son muy grandes, el tamaño promedio sería de una oveja. De modo que tenemos aquí en el arca un volumen total de 39.500 metros cúbicos, pesaba 13, casi 14 toneladas, una capacidad de carga de 522 vagones de ganado de ferrocarril, con una capacidad para
125.280 animales del tamaño de una oveja. Si te das cuenta, 125.000 animales cabían en esta arca, pero hoy en día solamente con pareja necesitamos 35.000. Nos sobra mucho espacio. Nos sobra mucho espacio. ¿Para qué el espacio sobrante? Varias razones. Primero, no de todos los animales entró una pareja. De algunos animales entraban 7 parejas. ¿Cuáles animales entraban 7 parejas? Los animales limpios, que en proporción son los menos. Segundo lugar, necesitarían obviamente espacio para víveres y alimentos. Tercer lugar, no había ninguna razón para la cual meter animales adultos. Seguramente los animales que Dios trajo fueron jóvenes pequeños, de modo que ocuparían aún menos espacio. Tercer lugar, o ya voy como en cuarto, no me acuerdo. En quinto lugar, me regreso yo. De que me vienen las ideas y las voy enumerando. Pero los animales tienen la capacidad de entrar en un estado, y aún como seres humanos también, en condiciones como las que el arca proveía, de oscuridad, de entrar en un estado como de semi-hibernación. Así que es muy probable también que los animales, o por acción de Dios directa, hayan podido dormir, no necesariamente con los humitos que echaron en el arca o demás, pero podrían haber dormido mucho tiempo. No estoy hablando de que se durmieran todo el tiempo que estuvieron en el arca, pero sí dormir por largos periodos y despertar nada más cada tanto, y sus requerimientos alimenticios eran mucho menores. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Pero era necesario que hubiese víveres? Sí, para eso sería el espacio restante. Aquí tenemos la cronología del diluvio. Darnos una idea. En los versículos 7 al 9 entran al arca, viene el diluvio, termina la lluvia, descansa el arca, se ven las cimas de los montes. Aquí tenemos la fecha después de la creación. Esas fechas están ahí en la Biblia. En el mes segundo, día 10, en el mes segundo, día 17, mes tercero, día el año, se sacan conclusión de acuerdo a las generaciones, en la tabla que les enseñé. Pero el mes y el día aparece ahí en la Biblia. Si tú sacas cuenta, estuvieron en el arca Noé y los animales, ya se me perdió la hojita, durante 1 año y 17 días. 1 año y 17 días. Algunas veces, algunas personas me dicen, no, estuvieron 40 días. No, 40 días y 40 noches llovió. Llovió 40 días y 40 noches. Pero el arca siguió flotando durante el resto del tiempo. Terminó la lluvia aquí, después de 40 días de que empieza a llover. Termina la lluvia y pasó todo este tiempo antes de que abandonaran el arca. Así entonces nos damos una idea de que no requirió paciencia. ¿Tú qué crees? Imagínate, 1 año y 17 días encerrados ahí en el arca. Ahora sí que han de haber olido a chivo, ¿no? Era necesario ese espacio para víveres y demás. Nos quedan algunas dudas todavía. ¿Hubo dinosaurios en el arca? Yo creo que sí. O sea, ¿el ser humano y los dinosaurios vivieron juntos? Según las teorías que nos enseñan, no es posible eso, porque son brechas inmensas de tiempo. Resulta ser que un evento cataclístico como un diluvio modificaría completamente todo lo que sabemos nosotros de ciencia, de mediciones de carbono 14 y de formación de montañas, ríos, de modo que ya no es necesario agregar miles de millones de años. Ahora, ¿existe evidencia de que dinosaurios y seres humanos vivieron juntos? Por ejemplo, aquí. Esto es, hay varias fotografías ahí que puedes encontrar. Esto es Plauxy River en Texas. Hay huellas de dinosaurio atravesadas por huellas humanas. Se ha dicho mucho que estas huellas no son humanas. Por ejemplo, aquí tenemos una foto donde se aprecia un poquito mejor.
Aquí está la huella, y la huella de dinosaurio. Aquí tenemos una ampliación de esa foto. Esta es otra. Esta se las había enseñado ya, ¿verdad? Antes. Y aquí tenemos otro ejemplo más. En esta está junto a una regla. Aquí está marcado un pie. Estos son 2 pies. Por el tamaño de la huella, dicen es imposible que sea humana. Entonces no pueden ser seres humanos, porque esta huella implicaría que la persona que puso esa huella tendría que haber medido casi 3 metros de altura. Pues ahí están los gigantes. O sea, ¿hubo gigantes antes del diluvio? Sí. Aquí está otra fotografía también tomada. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Aquí está una muy buena explicación acerca de qué fue lo que sucedió, cómo se hicieron estas huellas, ¿no? Cuando empezó el diluvio, a correr se ha dicho. ¿Hubo dinosaurios en el arca? Yo creo que sí. Dinosaurios no necesariamente estamos hablando de que tengan que ser los gigantes que conocemos hoy en día. Recordemos, un reptil nunca deja de crecer, desde que nace hasta el día de su muerte. Así que dinosaurios como el T-Rex o el iguanodonte, esos gigantes, eran animales muy longevos, porque antes del diluvio se vivía tremenda cantidad de tiempo. Se sabe de cocodrilos que medían casi 10 metros imagínate un cocodrilo de todo este ancho. Han encontrado fósiles de cocodrilos de ese tamaño, porque un reptil nunca deja de crecer. Así que un reptil o un dinosaurio que entrase al arca podría haber sido un pequeño, del tamaño de una oveja también, antes de que los siglos que vivía un animal pudiese alcanzar las dimensiones que conocemos hoy de los grandes dinosaurios. Evidentemente el diluvio trajo muchos cataclismos, cambios climáticos que redujeron la vida del ser humano y trajeron extinción de una gran cantidad de especies que hoy no conocemos. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Yo quería avanzar un poquito más, todavía ver un poco de dónde surgió el diluvio, de dónde vino tanta agua. Eso nos va a tocar ver yo creo que el siguiente domingo. ¿Ok? Quedémonos con algo práctico. Noé estuvo por 120 años construyendo el arca. Dios le dio una tarea, la tarea de construir el arca, y en Pedro vemos que él era pregonero de justicia. Hoy en día nosotros tenemos una tarea, somos pregoneros. Anunciamos que viene un juicio. Parte de lo que yo quería hablar es, la Biblia habla de que las cataratas de los cielos fueron abiertas y también las fuentes del grande abismo. Hoy se sabe que hay este tipo de mares subterráneos que pueden tener hoy en día casi la mitad del agua de los océanos. Esos mares evidentemente antes eran mucho más grandes. Entonces surge el agua de ahí. En aquel tiempo, ¿sobre qué descansaban los continentes? Según esta teoría que vamos a analizar, sobre agua. Hoy, ¿sobre qué descansan los continentes? Sobre fuego. Las placas tectónicas descansan sobre fuego. Decía Pedro, los continentes provinieron del agua, el diluvio trajo juicio de agua, pero el juicio que viene, ¿qué juicio es? Fuego. Así que hoy somos pregoneros de justicia. El juicio viene pronto. Pronto Cristo viene por nosotros y comienza el tiempo de juicio sobre esa tierra. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca llevar el mensaje. No estamos construyendo un arca. Estamos mostrando con nuestras tareas diarias, tu trabajo, tu escuela, lo que hagas, eres enviado a anunciar que el juicio viene. No sabemos cuántos años faltan. Puede ser mañana, el día de la venida del Señor, y nos vamos con Él. Pueden ser otros 120 años. Yo no creo que sean tantos. No importa lo que crea, importa lo que Dios quiere. Pero sabes que una parte sí importa. Estamos seguros que el juicio viene pronto. Y es nuestro deber llevar el Evangelio. Vamos a terminar orando.
Mi Dios, gracias, Padre, porque tú eres grande. Y Señor, en tu grandeza vivimos, por ti somos. Gracias, Señor, porque tú nos amas también y nos has llamado así como llamaste a Noé. Hemos hallado gracia delante de tus ojos. Hemos hallado gracia a través de Cristo. Y Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos hagas fieles en esa tarea de que tenemos de ser pregoneros de justicia, de llevar el Evangelio. Hoy el arca es nuestro Salvador, es Cristo. Y tenemos que traer las personas a Él. Te damos gracias, mi Dios, porque hemos encontrado la salvación en ti, porque tú nos has encontrado a nosotros y nos has salvado. Oramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en la próxima me gustaría por ahí, avanzamos muy rápido, creo que podemos ver muchos detalles y aún aunque avanzamos rápido ya vieron que nos faltó. Preguntas que tengan, tráiganlas. A mí me gustaría, a lo mejor, o si me las pueden comentar ahora y procuro contestarlas ya sea personal o en el próximo domingo, para que haya, no digo que tenga todas las respuestas yo, pero puedo investigar un poco y encontramos juntos algunas respuestas, ¿ok? Entonces les invito ahí a estar participando con preguntas, alguna explicación. Les dejo una tarea. ¿Cómo sobrevivieron los peces el diluvio? Los peces de agua dulce se mueren en el agua salada, los peces de agua salada se mueren en el agua dulce. ¿Cómo sobrevivieron?